Bienvenidos a esta segunda parte de la historia del parricidio que había cometido Gastón Gadín en nuestro país hace más de 100 años. ¿Qué es lo que ocurrió en la primera parte de esta historia? ¿Cómo se inició toda esta situación? ¿Y qué es lo que Gastón Gadín planificó para disolver aquella presión que tenía de su padre sobre un amor que no podía responder o que no era consentido? Veamos. Corría el mes de julio de 1915. El frío apuró a Emma Lacourt a arroparse en la cama. Eran alrededor de las 21:30 horas del día 27 de aquel mes y los pasos de su verdugo se confundieron con el sonido de la fauna de la extensa quinta en Villamorra. El hombre se escabulló a través del tupido patio hacia la puerta de atrás. Nadie lo había visto. Como una sombra en plena noche, se escondió detrás del galpón de la vivienda. En un momento dado, como recibió una señal, empezó a moverse. Con un hacha marca Collins, entró hasta la habitación matrimonial. Emma descansaba boca arriba cuando el asesino le asestó un hachazo sin decir una sola palabra. El golpe seco la dejó casi sin vida, pero después de aquel vinieron dos más. Lorenzo Gadín aquella noche tardó en regresar un poco más de lo normal. En tranvía llegó desde la ciudad. Al verlo a lo lejos, el feroz criminal empuñó nuevamente su mortífera arma y se posicionó detrás de la hoja izquierda de la puerta del dormitorio para recibir al dueño de casa. El señor Gadín entró. Al traspasar el umbral de la puerta, un golpe le partió el rostro. Él cayó muerto en forma instantánea, pero el asesino aún no había terminado su obra. De alguna forma tenía que borrar sus huellas de la sombría escena. Ya lo tenía todo planeado. Al lugar llegó con un bidón de querosén. La idea era que parezca que los esposos fueron víctimas de un incendio. En cuestión de segundos esparció el combustible sobre los cuerpos y algunos de los muebles. Encendió una chispa y se retiró del lugar. Un caso que reúne todos los condimentos para un guión de cine o para una novela, porque tenés la relación de Gastón con su padre, tenés amor de por medio, un amor no correspondido, porque Gastón estaba enamorado de una chica que se llamaba Ana Mayereyer. Las primeras investigaciones del crimen estuvieron a cargo de la policía de la capital. Las diligencias fueron apoyadas por la policía científica, que desde los primeros años del siglo XX se profesionalizó en las técnicas de investigación con apoyo de sus colegas bonaerenses que brindaron importantes capacitaciones en el uso de las nuevas tecnologías. Entonces crean un departamento de identificaciones con el sistema Bucetich de huellas dactilares, traen técnicos como que le capacitan a nuestros policías, se crea una sección de investigaciones que tiene una actuación capital en el caso Gadín. El asesinato del matrimonio francés golpeó fuertemente a la sociedad asuncena de la época. En los diarios, la noticia aparecía en los titulares más grandes como un verdadero misterio sobre los autores y lo que había llevado a estos a cometer semejante atrocidad. Gracias a ello, el doble crimen de Villamorra fue aclarado en menos tiempo de lo que se esperaba. La clave del misterio que rodeaba los primeros momentos del cruel asesinato fue una carta. Y quizás de los dos, Gastón no quería matar a su madre, a Emma, porque el problema realmente radicó en la orden imperiosa que le habría dado su padre, Lorenzo, de no visitar más a Ana Mayereyer, la joven que era hija de un peón de la cual él se enamoró profundamente. El asesinato. La situación entre Gastón y su padre se tornó insostenible y empujó al joven a concebir la idea siniestra de eliminarlo. Esto se convirtió en una obsesión hasta que lo concretó con la complicidad de su amigo Cipriano León. Cipriano hacía como 3 meses había abandonado el trabajo. Ya desde entonces, Gadín le venía hablando de sus ideas de matar a Lorenzo hasta que una vez puso las cartas sobre la mesa y León aceptó la triste misión de terminar con los progenitores de su amigo. León fue caballerosamente puntual al llegar a la cita.
Desde temprano se apostó detrás de un galpón que quedaba en el fondo del patio de la casa. Gastón terminó de cenar y se retiró a su habitación, esperando que su cómplice ejecute todo a la hora trágica. Alrededor de las 21:15, llegó hasta donde su madre. Le dio 10 pesos que habitualmente le pasaba para que al día siguiente se encargara de hacer las compras para el almuerzo y ambos se fueron a dormir. Un dato llamativo que descubrió luego de más de 100 años del crimen fue que Gastón no tenía intenciones de que su madre fuera incluida en el asesinato. Por razones desconocidas hasta ahora, Cipriano decidió acabar con la vida de ella. De lo que se puede leer de las declaraciones de los testigos en el proceso judicial, en donde habla Carlos Rochet, socio de Laurent Gadin, habla la señora Rosart, que era una señora de edad francesa que vivía con ellos. Desconocemos el vínculo entre la señora Rosart y los padres de Gastón, pero era una señora que vivía en la casa. De todas esas declaraciones se saca de que Gastón era el consentido de la madre, que era un matrimonio ya de avanzada edad, tanto padre como madre. El trato con la madre era que le consentía bastante a Gastón, y el trato para con el padre era un trato bastante distante y duro. Todo lo que te estoy contando de lo obtenido en declaraciones testimoniales, ¿verdad?, dentro del proceso. Entonces ahí hay una pequeña duda que no se sortea ni leyendo el expediente ni haciendo aseveraciones posteriores, en donde Gastón entra en un entredicho con el autor material del caso Cipriano León, porque Gastón dice en juicio que él no le dio la orden, la expresa autorización a Cipriano para que le mate a la madre. O sea que el trato entre ellos fue solamente, Cipriano León tenía instrucciones de terminar con la vida solamente del padre. Ahora, ¿por qué termina ultimando a los dos? Es la pregunta. Porque Gastón niega en todo momento que él le dio la orden de que ultime también a su madre. Como centro de referencia elegimos la catedral y la universidad. Al fondo del pasillo, detrás de toda esa estructura, estaba la cárcel pública administrada por la Policía Nacional. Y ahí estaba recluido Gastón Gadin y Cipriano León. Las cartas de Gastón. ¿Qué es lo que él escribía a las personas, principalmente a través del jefe de policía en aquel momento? Un último pedido, una última petición antes de morir. Que lo visiten, aquellos que eran sus amigos más cercanos. Las cartas de Gadin. En este sector, en donde tenemos documentaciones antiguas que datan algunos documentos como del siglo XIX, del siglo XX, encontramos de que tenemos el prontuario de Gastón Gadin, ya que al haber sido ya detenido en aquella época, se le toman las primeras huellas. Se fijarán ustedes que esta filiación describe al joven Gadin de estatura, color de pelo, color de ojos, si tuvo antecedentes, totalmente. Era la ficha de aquel tiempo. Observarán ustedes que figura donde residía y prácticamente en blanco. Porque era su primera ficha. En esta se adjuntó nuevamente las huellas dactilares, las características físicas de Gastón Gadin y las mismas que han observado. Algunos documentos que tenemos aquí ya no son muy legibles, pero aún así hay una que llama la atención, en el cual Gastón Gadin había solicitado al señor jefe de policía una consideración especial para que algunos amigos que según él no lo abandonaron lo puedan visitar. Gastón Gadin asumió su destino ya cerca del final de sus días. Con puño, letra y una agria resignación, él escribió unas cartas al jefe de policía de aquella época, implorando piedad ante una persona muy cerca de dar el último suspiro. Es la caligrafía de Gastón Gadin de aquella época,
octubre 11 de 1917, y se dirigía al señor jefe de policía, don Manuel Valteiro. Y algunas partes de este documento reza cuanto sigue: con un pie en la sepultura y otro al borde, imploro benevolencia del señor jefe, si así puede tomarse. Su señoría no puede ignorar que ya hace varios meses estoy agonizando, y yo entiendo que por lo menos por humanidad se debía tenerme algunas pequeñas consideraciones, pues mi conducta en este establecimiento es intachable. En este momento precario de mi vida, deseo, y esta parte ya se ve menos legible, dice, entibiar las amarguras de mi alma, ya que remediar no lo puedo. Y para esto deseo merecer su indulgencia, señor jefe, para que sea permitido visitarme unos amigos, y menciona a los amigos: Lidia Talavera, Luisa Sanabria, sin ninguna traba, por ser de las personas amigas que no me han abandonado en mi infortunio, esperando que su señoría sabrá evaluar el pedido de una persona que tal vez dentro de poco no volverá a molestarlo. Salúdole atentamente, Gastón Gadín. Octubre 11, 1917, a meses de su fallecimiento. Y uno también va a tener una idea del tipo de preparación académica, educativa que tenía ese joven. Si hubo o no respuesta, es un misterio que al menos en los documentos no consta. Se desconoce la providencia en sí, si existió una respuesta de la visita. Aún así, llama la atención inclusive de estas documentaciones que siguen estando aquí, de que el joven Gadín en aquella época, recibió incluso, porque firmó un recibo de 500 guaraníes por parte de la División de Investigaciones. Aquí dice, recibí de la División de Investigaciones la suma de 500 guaraníes, Gastón Gadín, julio 31, 1915. Todo crimen muchas veces tiene su falla, no todo es perfecto, dice el viejo adagio dentro del mundo de la investigación criminal. Y a propósito, eso fue lo que llevó a enfrentar a Gastón Gadín y Cipriano León, su cómplice, a la justicia en aquel momento. La presión social también jugó su partido, porque eso, ante la duda de si era menor o no Gastón Gadín en el momento del asesinato, es lo que sentaba un poco la espera del momento de su condena final. Cipriano sí ya sabía su suerte. Este es el momento de la condena a Gastón Gadín y a su cómplice. Juicio y condena. El caso Gadín puede ser abordado desde diversas áreas de las ciencias sociales, desde los puntos de vista jurídico, psicológico y otros, en cualquiera de los entramados de uno de los sucesos más grandes de la historia criminal de nuestro país. Pero se subraya en ella el poder que tuvo la misma sociedad a través de la mediatización del juicio. Como le dicen algunos cientistas sociales, cuando se forma un juicio paralelo a través de los medios de prensa, eso hace que el caso termine volcándose o saliendo de la esfera puramente legal o lo que dice la ley para llegar a una justicia mediática, como se dice, o a una justicia impartida por la misma opinión pública. Eso tenemos en la actualidad y también tenemos en esa época. Y lo que hay que destacar es que hechos de sangre del estilo ocurrían ya en la época.
no tanto así como un parricidio, que fue lo agravante del caso, que un menor de 18 años termina contratando a un peón para que termine con la vida de su padre y de su madre, no era tan habitual, pero por la misma mediatización, lo que significó la mediatización del caso, hizo que el juicio también sea realizado y concluido en tiempo récord. La pena capital no fue muy popular durante los siglos XIX y XX en nuestro país, ni siquiera en la región. Las autoridades paraguayas intentaban evitarla al máximo posible. Hay que aclarar también que la condena de muerte a León se da porque él recibe una remuneración por llevar a cabo ese parricidio o ese homicidio que estaba estipulado en el Código Penal. La pena de muerte en homicidio se realizaba en 3 casos. En los casos de parricidio, en los casos de matarle a alguien por promesa o remuneración, lo que sería hoy el sicariato, o también llevar a cabo un homicidio con fines de robo. Esos eran los 3 casos que acarreaban la pena de muerte. Pero la gran consternación de la sociedad paraguaya de las primeras décadas de 1900 tuvieron un poder juzgador cuyo peso fue mayor al de los propios investigadores y juzgadores penales. La fuerza de la opinión pública terminó en una condena inédita hasta nuestros días. Y fueron sentenciados a muerte el 1 de diciembre de 1917. Fue la última aplicación de la pena de muerte en Paraguay. Hubieron otras condenas a muerte, inclusive en la década del 90 hubieron condenas a muerte que fueron conmutadas por el Poder Ejecutivo. Entonces estamos hablando del caso, el caso jurídico penal emblemático por excelencia de la justicia penal paraguaya, en donde fue juzgado un parricidio y la investigación que realizamos con mi colega Atilio Fernández en un libro publicado en el 2011, que fue el producto de una investigación que duró entre 6 y 7 años, concluimos que la última ejecución, la última pena de muerte aplicada en Paraguay fue ilegal. Eso lo logramos demostrar con una serie de documentos, pero el documento clave fue el certificado de nacimiento que vino de Francia, en donde se demuestra que Gastón Gadín, al cometer el parricidio de sus padres, era menor de edad. Al llegar a instancias judiciales del caso, Gastón Gadín no negó los cargos. Las evidencias eran contundentes, pero creyó que su edad sería la mejor arma para enfrentarse a la justicia. Tenía apenas 17 años y no era ciudadano paraguayo, pero una serie de sucesos mundiales que se vivieron en paralelo, especialmente en su país, frenaron la llegada de un documento por demás importante para que él pudiera evitar ser ejecutado. Con un artículo de Luis Verón que se llama El último fusilamiento, obtuvimos 2 datos fundamentales para el inicio de la investigación, que decían que los diarios de la época habían abordado a profundidad lo que fue el fusilamiento y decían que Gastón Gadín tenía 18 años. Entonces, esos 2 datos nos llevaron a la Biblioteca Nacional primeramente para investigar dentro de esa extensa o amplia hemeroteca de diarios, los diarios de la época. Ahí obtuvimos la foto del fusilamiento, la foto de Gastón Gadín, cuáles fueron los pormenores del juicio, obtuvimos los diarios, y el segundo dato, que era menor de edad, nos llevó al Código Penal de la época, en donde nos enteramos que un menor de edad no podía ser fusilado. Entonces ahí comienza el sueño de poder encontrar el expediente del caso. Y fuimos al archivo de los tribunales, en donde es difícil encontrar un expediente de la década del 50 o de la década del 80, mucho más difícil resultaba encontrar un expediente de principio del siglo XX. La búsqueda fue, la verdad, ardua, estuvimos ansiosos durante varios días hasta que finalmente el expediente del caso Gastón Gadín en el año 2008 fue hallado en el archivo de los tribunales. No solamente que lo dijo él en juicio, sino que el abogado que le tocó, que era un defensor de reos pobres, alegó eso al principio del juicio, y el juez de primera instancia, que era el doctor Nicanor Patiño, acepta, como que da por sentado la minoridad de Gastón. Eso después se va a debatir, pero para eso hay que leer el libro, también es un poco extenso, ¿verdad? Los entretelones que va teniendo el proceso hasta su llegada final
pasando por el tribunal de jurado, porque cuando eso había jurados, las causas penales eran juzgadas por jurados, hasta el Superior Tribunal de Justicia, en donde donde resulta vital para todo aquel que quiera conocer el caso, leer el voto del Superior Tribunal de Justicia, en donde 2 miembros del tribunal salen en contra de esa minoridad y el doctor Pedro Boadella, en una magistral argumentación jurídica, se opone al fusilamiento, teniendo en cuenta que él era menor de edad. El proceso inició en julio de 1915 con el asesinato. A los 6 meses llegó al jurado y en diciembre de 1917 ya tenía sentencia definitiva. Todos los condimentos del caso ocurrido dentro de una familia de clase media alta de nacionalidad francesa hicieron que el proceso tenga una singular velocidad en primera, segunda y tercera instancia en 1 año y medio. El proceso penal de ese entonces, en los casos criminales, te juzgaba el tribunal de jurado compuesto por 12 jurados y habían solamente dos opciones para apelar ante la Cámara de Apelación en lo criminal y comercial, se denominaba, cuando había un desentendimiento en los jurados, pero la ley imponía que cuando se aplicaba, cuando la pena consistía en pena de muerte, eso debía llegar a la última instancia, que era el Superior Tribunal de Justicia, que entendía en última instancia, y en el caso del Superior Tribunal de Justicia, en el caso de que del Superior Tribunal de Justicia confirme esa pena de muerte, había una última instancia otra vez, que era el presidente de la República, tenía la posibilidad de conmutar esa pena. Pero el presidente de la República, Manuel Franco, tuvo la posibilidad de conmutar la pena. Decidió no hacerlo y Gastón recurrió a una última esperanza de sobrevivir: su país. León, su suerte estaba echada. Sin embargo, Gadín, al ser ciudadano francés, apela otra vez, mientras el expediente estaba con el presidente de la República, a una última instancia para salvarse de la muerte, que era recurrir a la legación francesa en Asunción para decir: miren señores, yo soy ciudadano francés y acá la República del Paraguay me está queriendo ejecutar. El pedido de clemencia de Gastón hacia su patria no tiene respuesta. Como que el Estado francés se desentiende de sus súbditos. ¿Por qué? Por una simple razón: Francia estaba en ese mismo momento en guerra, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, nosotros sospechamos, creemos que la suerte que pudo haber tenido un súbdito francés acusado de parricidio, cuya culpabilidad estaba más que comprobada en juicio, bueno, no hacemos nada, no respondemos esto. Fue lo que finalmente ocurrió. El Estado francés no se expidió en relación al pedido de Gastón. El centro histórico de Asunción cambió mucho con el paso del tiempo. Aquí está la catedral, a mi lado izquierdo está la Católica, la universidad. Pero esto no era lo que teníamos hace más de 100 años atrás. Un descampado donde está el Colegio La Providencia fue el escenario donde se montó todo un show para el fusilamiento de Gastón Gadín y Cipriano León. Vinieron personas de otros países, los medios de comunicación, niños que se alborotaban y subían las rejas para ver lo que ocurría en ese momento. Fue el último fusilamiento, la última pena de muerte en Paraguay. Espectáculo público. Corría el mes de agosto de 1917 cuando Gastón Gadín y Cipriano León fueron condenados a sufrir la pena de muerte. Como a principios del siglo XX no era habitual un ajusticiamiento de esa magnitud, los países de la región no fueron tan allegados a aplicar la muerte como pena, aunque las leyes la contemplaran como castigo. Sin embargo, mediante la juzgadora sociedad paraguaya de aquel momento, la ejecución ya tenía fecha y los más importantes miembros de la comunidad asuncena habían reservado palcos para ser testigos del espectáculo público más grande de la época a nivel local y regional.
Y también un pequeño detalle del fusilamiento, de la ejecución, fue que fue un acto, un espectáculo público para esa sociedad azucena de 1917, en donde se emitieron inclusive pases VIP para presenciar el fusilamiento. O sea, no solamente los presos presenciaron el fusilamiento, sino también magistrados, senadores, diputados, ministros del Ejecutivo, gente muy, muy importante de la época. Se hizo de pase exclusivo para presenciar la ejecución, y esta misma ejecución fue cubierta por todos los medios de prensa de la época, así como prensa del extranjero. También estuvo presente el diario La Nación de la Argentina, estuvo presente la revista Fray Mocho, la revista Caras y Caretas, que tomaron fotografías y se redactaron crónicas al respecto. Las edificaciones coloniales de esos tiempos eran escasas cerca de la bahía capitalina. En la zona donde estaba instalada la cárcel pública ya estaba construida la antigua Catedral de Asunción. Detrás de ella, donde actualmente se sitúa el patio de recreo del Colegio de la Providencia, se imponía el patio de la cárcel pública donde se llevó a cabo la ejecución. En ese momento, era el único lugar de reclusión para varones. Si uno lee las crónicas periodistas de la época, te hablan de un infierno en la tierra, que era un sitio en donde no se podía regenerar a nadie, de que era un sitio olvidado en el mismo país. Como que las crónicas, los diarios de la época te hablan de situaciones límites que se vivían en ese lugar. Y si me preguntas por qué se hace el fusilamiento dentro de la cárcel, eso tiene su razón de ser en cuestiones criminológicas de pensadores ya de la época de Cesare Beccaria, en donde decían que al hacer el fusilamiento o la ejecución dentro de la cárcel, eso servía justamente para uno de los fines de la pena, que era como crear temor en los demás presidiarios, en los demás presos, ¿verdad? De no cometer más crímenes, de lanzarle un mensaje certero en decir, bueno, si ustedes siguen en la suya van a terminar como este prójimo. La sociedad y la prensa asuncenas sostenían la ejemplaridad de la pena de muerte, idea considerada ya en ese entonces por los sectores más críticos como un absurdo fundamento. Porque como te dije, la pena de muerte no era una pena popular. Por más de que generó conmoción, sensación, como que ese mismo día del fusilamiento, como que la opinión pública paraguaya otra vez sintió como pena por los condenados, pero más por León, por el que llevó a cabo, el que ejecutó el crimen. Finalmente terminó generando ese sentido de congojo, de pena de la sociedad hacia él, y te lo dice la foto suya con su esposa, con su pequeña hija, que la que iba a quedar huérfano. Uno observa en las crónicas de la época que la Comisión de Damas Católicas inició una recolección de fondos, de ropa para esa niña que quedaba desamparada, para esa esposa que quedaba desamparada, como generó esa clemencia del pueblo, más para con León que para con Gadín. Ante los ojos de un barullento público, 7 fusileros por cada condenado fueron encargados de darle fin a la entramada historia de amor y odio el sábado 1 de diciembre del año 1917. El reloj marcaba puntualmente las 5:13 de aquella tarde cuando los artífices de la cruel matanza de Villamorra escribieron con su sangre la última página de esa historia. Vamos a suponer que eran 7 fusileros, ¿verdad? Se le daba 7 fusiles, pero uno no estaba cargado, ¿verdad? Y 7 sí, 6 cargados y uno vacío, ¿verdad? Eso no se le contaba a los fusileros cuál de las armas estaba vacía. Entonces, cada uno al disparar tenía la leve esperanza de que no fuera suyo el fusil que le mata al muchacho, a los reos, ¿verdad? Entonces, una manera de que los fusileros no se sientan muy culpables
de ser los asesinos de la víctima, ¿verdad? Entonces es una modalidad de sacarle un poco la culpabilidad a los muchachos, ¿verdad? Cada uno tenía la esperanza de que no fuera su fusil el que le mató al condenado. Hasta el instante preciso de la antesala de su muerte, el joven Gadín mantuvo un vanidoso comportamiento. Tras la ejecución de Gastón Gadín y Cipriano León, la intención era enterrar a Gastón Gadín junto a sus padres en el cementerio La Recoleta. Pero la Iglesia Católica se opuso en aquel momento y él fue desterrado. Su cuerpo se trajo hasta el Mangrullo, que hoy es parte de lo que hoy conocemos como Canal 9, el histórico canal en nuestro país. Un sector que ya no existe y que no se ve. El cuerpo de Gadín y de Cipriano León fue estirado en ataúdes con bueyes hasta traerlo aquí en el Parque Carlos Antonio López. El último viaje hacia el Mangrullo. A la mayoría se lo fusilaban los bajos del Cabildo, pero el fusilamiento de Gastón Gadín y de Cipriano León se realizó acá en el patio de la cárcel. Eso hay inclusive documentos gráficos del hecho. Y yo recuerdo cuando empezaba mi tarea periodística, me había escrito una persona que no se identificó, pero que era ya mayor, y me envió algunas cartas manuscritas contándome, porque él fue testigo del fusilamiento. Hubo un silencio del público, un silencio, y que en un momento dado se escuchó la orden de hacer fuego, y se escuchó como unos disparos todos al mismo tiempo, era un crack. Después, un rato después, sale un carrito, un sulky, con 2 féretros que iba hacia el cementerio del Mangrullo, ¿verdad? El carro tomó la calle Paraguayo Independiente hasta la calle Colón. En el empedrado de la ciudad, dejó a su paso el rastro de sangre que se escurría de ambos cajones. Este chico contó que entre los varios mitaí que estaban expectantes, ¿verdad?, siguió el curso del carro, ¿verdad?, que había sido movido a caballo, ¿verdad?, porque todavía no había, no había muchos autos cuando eso, ¿verdad? Ya había autos, pero no había muchos, la mayoría se movían en caballo. Y ahí se les enterró a los dos, que no se les permitió el ingreso a la parte principal del cementerio, ¿verdad? Más bien se les dejó en una de las entradas del cementerio. Que después, cuando se desmontó el cementerio, eso se desmontó todo. Y se encontró que el esqueleto de Gastón Gadín estaba sin cabeza. Y famoso era un sepulturero en el cementerio que conocido con el nombre de Rapay, era un antiguo excombatiente de la guerra de la Triple Alianza que había quedado por acá, ¿verdad? Y él trabajaba como sepulturero y que él vendía los huesos, las cabezas a los estudiantes de medicina que estaba ahí cerca, ¿verdad? Y cuando se desenterró la sepultura de Gastón Gadín, se encontró que estaba sin cabeza. O sea, por lo visto se vendió a los estudiantes la cabeza, ¿verdad? Muchos mitos y leyendas fueron los que se tejieron alrededor de una historia que a lo largo del tiempo fue sumando entre telones que no se ajustaban a los hechos ocurridos entre julio de 1915 y diciembre de 1917 e incluso mucho después.
En el Museo de la Policía hasta hoy día perduran algunos huesos, entre ellos un cráneo que se especuló en algún momento pertenecía al joven. En este sector de la vitrina tenemos armas de fuego, inclusive algunas de fabricación casera que fueron utilizados en hechos punibles. Armas blancas, todas ellas, estas armas blancas fueron utilizadas en hechos punibles. Inclusive está en la vitrina el arma utilizada en el asesinato del general nicaragüense Anastasio Somoza, la bazoca. Y entre todos estos elementos se presume que el cráneo de Gastón Gadín es lo que fue encontrado apartado en el cementerio de Mangrullo, que es ese. En ese tiempo se creía que era de él porque era una persona joven, Sí. un origen europeo. Por las era características. diferente que Estudios lo que tenía. científicos nunca se ha realizado en realidad, pero siempre se tuvo aquí en el museo. ¿Y se sabe cuál sería el hacha o no estamos en No el hacha? estamos teniendo eso a la vista. De seguro que el museo, tenemos que recordar que se mudó en ocasiones, entonces en ese trayecto esto es lo que nosotros fuimos volviendo a ordenarlo aquí como para tenerlo, como muestra y vestigio de nuestra historia y de lo que hace a la sociedad paraguaya. En honor a la verdad no se sabe si es el cráneo de Gadín, se dice que es. ¿Por qué? Porque una de las crónicas de la revista Ñandé, ya de fines de los 50, principios de los 60, narra la historia de que unos estudiantes de medicina fueron a comprar cráneos para estudiar anatomía del cementerio del Mangrullo y obviamente buscaban un cráneo en buenas condiciones para su estudio, y el sepulturero del Mangrullo les ofrece el cráneo de Gadín, de una persona joven, en perfectas condiciones, y estos estudiantes de medicina terminan comprando el cráneo y después ese cráneo termina en el Museo de la Policía, pero ya es creer o reventar porque no tenemos la posibilidad de hacer un test de ADN sobre esos restos óseos para saber si era el cráneo de Gadín. Se dice que es. También allí sobrevive un hacha que también se dijo sería el elemento de labranza que Cipriano León convirtió en arma para acabar con la vida de sus antiguos patrones. Con respecto al arma homicida, también se encuentra un hacha que se comenta que fue el hacha con la que Cipriano León ultima primeramente a Emma Lacour de Gadín y posteriormente a Lorenzo Gadín, que venía de una reunión del centro. Se comenta que esa es el hacha que utilizó León. Y ahora viene el aspecto místico, paranormal de toda esta historia. Más de 100 años después, los actuales habitantes de una porción de lo que era el inmueble de la multimillonaria familia Gadín Lacroix hablan de movimientos raros, movimientos que no pueden explicar en lo natural. Este es el testimonio de lo que hoy ocurre 107 años después de la muerte de Gastón Gadín. Almas que aún viven, destinados al otro lado del mundo donde lo terrenal ya no existe. Relegados no solo al recuerdo, las almas de Lorenzo y Emma parecen aún corretear por algunos sitios muy cerca de la avenida Mariscal López. Allí donde hoy día se encuentra instalada una ferretería, traviesos sus espíritus se encargan de erizar pieles. Cuenta el actual propietario de donde alguna vez estuvo instalada la Quinta Villamorra, perteneciente a la familia francesa. Los ruidos no son solamente pasos, las cosas bailotean como si algún motor sobrenatural las sacara de fiesta. Cualquiera que aún no conozca la historia queda sorprendido ante la situación, pero entre bromas, los dueños les explican que aquellos no son intrusos. En realidad sí, nosotros por ejemplo acá en el edificio solemos escuchar movimientos, se suelen escuchar pasos, algo sobrenormal, ¿verdad? A las noches cuando yo estoy solo se escucha, que alguien camina, mueve un poco las sillas. El otro día justamente los cubiertos se cayeron sin motivo aparente. Y bueno, se siente y se sabe que hay alguien, ¿verdad? Ahora, ¿quién específicamente? No sé, pero se escuchan ruidos.
Los ruidos no solamente son pasos, sino que también el movimiento de las cosas. Sí, se mueven. Tenemos un par de sillas giratorias que se mueven, se escucha que alguien arrastra. Los cubiertos también se suelen caer, se escuchan los pasos, se escuchan. Me comentabas de que incluso cuando vienen empleados nuevos, lo que pasa es que escuchan esa situación y ustedes incluso hasta bromean para hacer más liviana la cosa. Sí, bromeamos porque ya nos acostumbramos, ¿no? Cuando hay algún funcionario nuevo trabajando con nosotros, preguntan, ¿el jefe está arriba? Y nosotros le decimos que sí, pero mira a un costado y el jefe está abajo, ¿verdad? Y se queda, ¿pero quién está arriba? Después te vamos a contar la historia, ¿eh? Siempre pasa eso, siempre. Como un apasionado de, digamos, la historia de la raíz, digamos, de esta tierra, ¿también investigaste sobre eso? Sí, estuve mirando, me interioricé un poco en el punto y leí la historia de lo que había pasado, ¿verdad? Anteriormente toda esta zona era una casa campo y bueno, los señores fueron asesinados por el capataz, tengo entendido, en el cual quería mantener una relación con la hija y los padres se negaban a ello. Entonces, hasta donde yo sé, un día X, una noche, decidieron asesinarlos. Tengo entendido que los quemaron, ¿verdad? Porque la hija iba a viajar fuera del país y bueno, la relación que tenían ellos no querían que separarse, entonces decidieron asesinarlo a los dos. A mediados de este año se cumplirán 107 años del parricidio que ocurrió aquí, que conmovió a toda la sociedad en aquel momento y que hasta hoy deja ese sinsabor de la opinión dividida en medio de lo que fue la sentencia que recibió Gastón Gadín a los 15 años cuando cometió el crimen, enjuiciado 2 años después, cuando finalmente se da la sentencia de la pena de muerte. Puede volver a ver estos capítulos especiales de Escena del Crimen siempre en nuestro canal de Unicanal en YouTube. Y por supuesto, nos vamos a volver a reencontrar como todas las semanas aquí en Unicanal. Adiós.